Estamos con Gonzalo Pagliano, quien es representante legal de la parte querellante, de Karina Toledo, quien ocupó ese rol durante el juicio con mucha valentía, la verdad, con una fuerza sorprendente para muchos que a medida que fueron transcurriendo los días ya la gente lo asumió como tal. Así que bueno, Gonzalo, gracias por estar con nosotros y me imagino que un poco más tranquilo después de días muy intensos. Sí, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Realmente es un placer enorme concurrir acá al estudio y aprovecho la oportunidad para agradecer toda la preocupación y el seguimiento que desde este lugar ustedes han efectuado y me consta, porque en cierta medida mantener vivo este tipo de cuestiones coayudan y es de mucha importancia para que, bueno, quien tiene o atraviesa una situación como la que ha atravesado este grupo familiar, que es indudablemente tremenda. Gonzalo, ¿qué sensación te deja este debate? Porque a diferencia quizás de otros había mucha, no sé si presión social, si es la palabra, pero la sociedad lo siguió más de cerca que cualquier otro debate por lo que generó el caso en su momento. Sí, indudablemente, como bien decía vos más temprano, se trata de un hecho al cual afortunadamente San Rafael no se encontraba acostumbrado, ni creo que se vaya tampoco a acostumbrar, porque la sentencia ha sido claramente ejemplificadora en ese sentido. Indudablemente conmocionó, es decir, si uno hace un ejercicio retrospectivo y mira aquellos inicios de la causa, ve que eran demasiados los interrogantes y muy pocas las respuestas, es decir, no sabíamos cómo iba a ir avanzando esto. Esa preocupación fue compartida por la comunidad y los medios, y gracias a Dios a través de un trabajo enorme del Poder Judicial y de las fuerzas de investigación hemos podido llegar a este momento en donde tenemos la tranquilidad, no solo desde la querella, sino como sociedad, de que el hecho no ha quedado impune, ¿sí? ¿Cómo se trabaja a partir de lo que la sociedad desea para un crimen tan aberrante, ¿no? Porque estamos hablando de como decía yo recién, de una mamá, sostén de 4 chicos. ¿Cómo se trabaja con el deseo de la sociedad y siguiendo en lo estrictamente judicial, ¿no? Porque ustedes tienen una serie de elementos que seguir, tienen un código penal que respetar. ¿Cómo se logra este paralelismo, ¿no? De decir, bueno, por un lado yo tengo la sensación de que la sociedad me pide lo máximo para los responsables, pero a su vez tengo que seguir una pauta yo que me da la legislación actual? Sí, en rigor de verdad, yo debería responder que son inconciliables ambas pretensiones, ¿no? Porque hay una especie de falacia, diríamos, en la construcción de un razonamiento, porque ¿cómo medimos o quién puede tomar el sentir popular y hacerlo propio y materializarlo en una expresión de condena o en una expresión de agravio? ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, si uno ve los comentarios de Facebook o los comentarios de los diarios y uno suma esos comentarios, tiende necesariamente a pensar que hay una visión unívoca de la cuestión. No creo que esto sea así, creo sí en líneas generales que existe un sentimiento, que eso sí fue compartido, de que el hecho se esclareciera, de que el hecho era gravísimo y que las condenas tenían que ser ejemplificadoras, pero entiendo que hay un sector de la sociedad que particularmente era el que clamaba por una prisión perpetua, es decir, esto hay que decirlo, había un punto, diríamos, importante, que indudablemente no va a estar conforme, es decir, entonces en esa línea argumental creo que es inconciliable, es decir, difícilmente un fallo de estas características pueda dejar conformes a todos. Pero bueno, esa es un poco la tarea de los operadores jurídicos, es decir, sustraernos de lo que podría ser ese sentir popular, con esas salvedades de que nunca sabemos, porque nadie encuesta a todos los habitantes sanrafaelinos, no sé, en condición de votar, por dar un ejemplo, es decir, evidentemente sesgado, pero la visión de los operadores o nuestra misión es
tratar de componer lo que puede ser esa intención general manifestada con lo que las leyes o con lo que un plexo normativo para el caso concreto dispone. De hecho, nosotros no somos ajenos a esa circunstancia. Se inicia el debate con una idea o con una expectativa de solicitar eventualmente una prisión perpetua. En el curso del debate, que justamente es para eso, por eso se llama debate, es decir, es la función que cumple, nosotros mismos advertimos en consonancia con el agente fiscal que no estaban dados los elementos para aplicar una condena de ese tipo, ¿no? De todos modos, ¿pudieron ustedes avanzar por el carril del criminis causa? En este caso, le recordamos a la gente de que hubo el inicio de este proceso fue con el requerimiento de la elevación a juicio y la acusación sostenida en principio por el fiscal del homicidio criminis causa, que era matar para robar, un ejemplo obviamente reducido. Pero bueno, ustedes pudieron seguir por este carril, pero no lo hicieron. Sí, a ver, nosotros por lo menos intentamos y abrimos a discusión, es decir, la pieza acusatoria contemplaba el criminis causa, por eso se pudo discutir, pero cuando llega el momento final, es decir, en los alegatos, que es cuando uno tiene que concretar, lo hablamos con el doctor Germanó, lo hablamos con Karina, y bueno, llegamos a la conclusión de que no iba a prosperar una petición en ese sentido, que no correspondía, y Karina, demostrando la absoluta entereza que ha indudablemente demostrado, valga la redundancia, en todo este tiempo, bueno, decidió que pidiéramos lo que correspondía, y lo que correspondía es lo mismo que solicitó el fiscal. Hubo, diríamos, coincidencia. Nosotros quizás pedimos un par de años más, esto es cierto, pero no hay una variación significativa, lo cual creo que en alguna medida, más que intranquilizarnos, nos tiene que dejar conformes, porque básicamente no se trata en los procesos judiciales de condenar a alguien por cualquier cosa o como de lugar. Es decir, la gente también tiene que empezar a comprender esto, porque habla de la madurez nuestra como pueblo, ¿sí? Uno tiene que empezar a considerar que justamente las leyes y los procedimientos están para esto, y no todos los casos son iguales, no en todos los casos la respuesta punitiva puede ser la misma, y amerita esta discusión. En esa línea, yo creo que, o estamos convencidos de que la sentencia que se ha llevado ha sido justa. Y acá insisto nuevamente con esta cuestión de ese pequeño grupo o ese sentir popular más radicalizado, que también es entendible. Es decir, uno no pretende descalificarlo, ni mucho menos, es decir, es una opinión importante como cualquier otra, de aquel que solicitaba una perpetua, pero bueno, no necesariamente se tiene que dar en todos los casos. Y justamente está reservada para aquellos casos donde se pueda probar. Acá la onda es que no se probó y no correspondía una pena diferente que la que se ha aplicado. De todos modos, estamos hablando de 24 años de prisión, la pena más alta en este caso que se ha aplicado. Una pena que en San Rafael, yo recuerdo, o hace mucho tiempo no se registraba, porque veníamos hablando de términos de años menores. Son 24 años. Y el fallo inicial, por lo menos de primera instancia, más allá de lo que luego las partes del abogado defensor, en este caso de Marco Forconi, pretenda apelar o recurse en casación, de cumplimiento efectivo. Son 24 años de prisión, una pena elevada para cualquiera. Mire, nosotros que somos operadores jurídicos asiduos, porque lógicamente hacemos de esto nuestro modo de vida, nuestra profesión, podemos asegurarle a la comunidad en general que es una pena altísima. Es decir, y acá hay que tener cuidado con los absolutos, ¿no? Es decir, si uno mensura o pretende mensurar la pérdida de una vida y valorarla en cantidad de años, evidentemente la cuenta siempre va a dar negativa, va a ser insatisfactoria, porque estamos comparando cosas incomparables. Entonces,
desde ese punto de vista cualquier pena, incluso una perpetua, puede parecer ante un sector más radicalizado claramente inequitativa, pero indudablemente el rol del sistema penal excede lo que mucha gente pretende, es decir, ojalá el derecho penal llegara antes y no después. Y acá hubo un pequeño párrafo porque es importante resaltar algo. Fíjese usted que tanto los hermanos Forconi como el señor Bravo ya habían tenido su paso previo, fue lo que por el sistema penal, y fue lo que les motivó la declaración de reincidencia. De alguna manera, imagino, no pienso o intuyo, si el sistema penal hubiera dado una respuesta temprana o hubiera logrado hacer algo diferente, lo que evidentemente no logró, quizás hoy no estaríamos acá hablando de esto. Entonces es importante no perder de vista, porque se mezcla todo, se mezcla esta tremenda impotencia que todos sentimos por la pérdida de un ser humano al cual todos hemos llorado, hemos lamentado y seguramente no vamos a olvidar jamás. Pero también se mezcla el pedirle o asignarle al proceso penal fines que no tiene o respuestas que no puede dar. Es decir, nada, absolutamente nada de lo que pudo haber pasado ese juicio evidentemente tenía la posibilidad de devolverle la vida a Roxana Toledo. Entonces, partiendo de esa premisa elemental, pero que a veces parece que se desdibuja porque se contrapone ese argumento diciendo sí, pero no vuelve nunca a la vida. Bueno, no, claro, no. Indudablemente nunca pudo volver, siempre excedía toda posibilidad humana esa reflexión. Yo creo que las penas obtenidas son penas que marcan, como bien graficabas, un antes y un después. Y esto no es menor, porque se discute mucho dentro de los operadores jurídicos y dentro de la doctrina y en los libros, para decirlo, diríamos, de una forma más asequible, más lineal. ¿Por qué penamos? ¿Cuál es la razón por la que privamos de libertad a alguien? La primera respuesta más elemental que uno tiende, diríamos, a vislumbrar es decir, bueno, porque hizo algo malo y a modo de retribución o lo que fuera, pero cuando uno hace un segundo análisis, o un análisis un poco más profundo, se pregunta el para qué. Y dentro del para qué uno intuye que tiene que ver con un proceso de reflexión o de consideración de lo sucedido, y así lo acepta el ordenamiento jurídico, es decir, básicamente para que esa persona aprenda que lo que hizo está mal y de una forma u otra, con la ayuda estatal, logre encauzar su vida de suerte tal de que no vuelva a cometer un delito. En esa línea argumental, y en este punto donde ya finalizó el juicio, más allá de las etapas recursivas que pueden haber, y bueno, con el mayor respeto a los colegas que por supuesto harán lo mejor y nadie puede asegurar un resultado, ni nosotros ni ellos, creo que el rol que a nosotros nos queda es empezar a remarcar este tipo de cuestiones, porque, insisto, por más que parezca una obviedad, la valiosa vida que hemos perdido, la hemos perdido, y no queda más que tratar, en alguna medida, ya habiendo obtenido la condena, de obtener algún tipo de rendimiento de suerte tal de que aprendamos algo, pero todos. Exactamente. Es decir, la sociedad, la persona que por ahí está pensando en cometer un delito, que se dé cuenta que este tipo de cosas no quedan impunes, que con el botín no solamente pueden ir los, 5.000, 6.000 pesos que pueden haberle robado, sino más de 50 años de penas, si sumamos todas, que no es una cosa menor, y como sociedad que empecemos también a medirnos y a preguntarnos, porque aquí hay una cuestión que a veces se desdibuja, y es bueno reencauzarlo, ¿no? Y es correcto decirlo cuando uno está en la querella, porque cuando uno está en la defensa es muy difícil transmitirlo, porque vamos a suponer que mañana en un contexto diferente tenemos una nota, usted y yo,
donde a mí me toca estar del lado de la defensa de una persona que ha sido acusada de un delito. Y yo voy a venir y voy a hablarle indudablemente de garantías, voy a hablarle de derechos, voy a hablarle de que todo esto tenga un sentido. Y debería ser un hipócrita para cambiar la postura y ahora hablarle de una cuestión diferente. Entonces, aprovechando que por circunstancias coyunturales de la profesión hoy tengo esta posibilidad, quiero resaltar todo este tipo de cuestiones porque pareciera ser que en algún punto para la sociedad, cuando estas cosas son dichas desde un rol de acusador, se evalúan diferentes. Es decir, si no, enseguida hacer el latiguillo ese de y los derechos humanos son para los delincuentes. No, miren, esto no funciona así de ninguna manera en todos los casos. El hecho fue gravísimo, la respuesta institucional fue tremendamente adecuada, las penas han sido justas, han sido debidas, han sido proporcionales al hecho, y creo que no hay mucho más para agregar en esa línea, pero por lo menos que nos quede el aprendizaje. Y usted, o por ahí el oyente, podrá decir, bueno, pero ¿y yo qué tengo que aprender de todo esto? Si yo no he matado a nadie, nadie sabe realmente. Todos somos parte de la misma sociedad. Todos vivimos, somos integrantes. De hecho, ojalá, no quiero decir Dios, por respeto a la gente que no sea creyente o lo que fuera, pero que por el motivo que sea nadie tenga que tener contacto desde cualquier ángulo con el derecho penal, porque yo le voy a decir algo que puede ser polémico en alguna medida, pero el entendimiento que usted tiene de la cuestión y su apertura me lo permiten expresar. Es decir, indudablemente hasta la sentencia todos decíamos, yo soy Roxana Toledo. Es decir, yo me siento parte de esto, yo soy Roxana Toledo y lo seguiré siendo, porque más allá de la condena, como hecho, como san rafaelino, nacido, criado acá, me va a seguir doliendo. Es decir, porque una herida que cierra, pero cierra parcialmente, con las limitaciones del derecho penal. Pero quiero hacer una salvedad donde quizás puede ser polémica, pero creo sentirme en condiciones por lo menos de explicarla. También creo que tenemos que empezar a pensar que en alguna medida todos somos Forconi y todos somos Bravo. Obviamente, quien me esté escuchando por ahí tiende a escandalizar, si no, yo no mataba a nadie, yo no tengo nada que ver, pero Forconi y Bravo son parte de esta misma sociedad. Exacto. Es decir, no han salido de un repollo, no han salido de la nada, son ciudadanos sanrafaelinos, han sido vecinos nuestros hasta hace muy poco tiempo, con lo cual en alguna medida tenemos que empezar a preguntarnos y a replantearnos en qué hemos fallado. Indudablemente, en la medida que nos pongamos en acusadores o en defensores y no logremos tener una mirada que intente superar ese conflicto, lamentablemente vamos a seguir meditándolo en términos sociales. Y eso es complejo. Eso absolutamente, coincido con vos. Además, Gonzalo, si nos ponemos a analizar, hoy yo calculo los conocimientos más o menos que tengo, que la cárcel de encausados de San Rafael tiene cerca de 400 internos. Es una porción, si la relacionamos con la totalidad de habitantes que tiene San Rafael, reducida. Pero dentro de esos 400 internos, la gran mayoría son reincidentes. Es el caso de los hermanos Forconi y de Juan Carlos Bravo, es decir, que ingresan o que forman parte de un círculo que están allí porque fallamos como sociedad y que además, después, esa misma sociedad o el contexto de la misma no puede sacarlos de allí. Es lo que creo yo y que quizás también lo que debamos repensar. Mire, yo soy nacido y criado en un barrio de extracción humilde, orgullosamente nacido y criado en un barrio de extracción humilde, que no quiero mencionar para no estigmatizarlo, para que no se malinterprete, pero sí puedo decirle que
realmente la falta de chances o la falta de oportunidades muchas veces influye mucho. Es decir, yo pude estudiar por un enorme sacrificio, diríamos, de padres, y porque a veces la vida te da otras oportunidades que a otras personas se les niega, pero todo esto hay que visibilizarlo y hay que hablarlo con calma, con tranquilidad, con el tiempo que lleve y que sea necesario, porque son debates, y en los debates hay que ser plurales y hay que sabernos escuchar y hay que sabernos respetar. En este caso, cuando tenemos a la hija que tiene quizás el mayor derecho a tener un sentimiento vindicativo, es decir, de venganza, que logra dar un paso atrás y decir, bueno, la verdad que entiendo a través de lo que me han explicado los abogados y lo que he visto en el juicio, que no como una perpetua, que una cuestión, ¿cómo no podemos, o mejor dicho aún, cómo podríamos nosotros darnos el derecho de hacer análisis superficial? Mire, yo no sé si la pobreza explica todos los delitos, indudablemente no. Es decir, usted va a encontrar un montón de delitos que no tienen absolutamente nada que ver con la pobreza. Le puedo nombrar, por ejemplo, todos los ataques a la integridad sexual, que es un delito claramente transversal, lo va a encontrar en clases altas, medias, bajas, sin distinción. Puedo nombrarle delitos privativos de las clases altas, es decir, usted no va a encontrar un acto de corrupción en una persona que no tiene ningún trabajo, que no tiene, digamos, ninguna posibilidad de cometer ese tipo de actos. El mismo narcotráfico también. Narcotráfico, es decir, el delito es complejo en sí mismo y no logramos explicarlo, pero sí existe por lo menos una cuestión que conlleva el análisis, donde usted mira, usted me hablaba de las 400 personas, donde muchos de ellos son reincidentes, y yo le puedo agregar, mire, esas 400 personas, donde muchos son reincidentes, muchos reinciden sobre el mismo delito. Entonces, uno debería empezar a pensar si muchos de esos delitos no se podrían haber evitado dando o brindando posibilidades de trabajo, posibilidades de educación. Quizás algunos no, y le concedo eso a quien no tiene ningún tipo de esperanza en el ser humano, que los hay. Es decir, hay gente que no le importa nada o llega a un reduccionismo conceptual que realmente asusta, ¿no?, por la falta de profundidad. Pero en la medida que se van dando posibilidades de trabajo, yo creo que van disminuyendo por lo menos este tipo de delitos, ¿no? Me parece que es un desafío, me parece que tenemos que pensarlo, me parece también que tenemos que dejar determinada hipocresía de lado, porque esto lo digo, diríamos, a título personal, porque lo he visto, pero hay un doble discurso respecto a las personas privadas de libertad cuando recuperan la libertad, es decir, cuando ingresan, normal y habitualmente ingresaron por delitos contra la propiedad. Esto es fácilmente comprobable mirando las sentencias, es decir, que tenían una necesidad de dinero. No quiero justificar con eso el delito, pero digo, es un hecho de la realidad que no podemos dejar de desconocer. Y cuando egresan desvinculados totalmente de la sociedad, y una sociedad que normal y habitualmente ya los había excluido. Y he visto en más de una oportunidad, por ahí cuando sale alguien de la cárcel, hay mucho desconocimiento, hay mucho temor, y de pronto viene una persona, no sé, a venderle una bolsa o a pedirle trabajo, y lo cierto es, y no seamos hipócritas con esto, que no toda la sociedad santaferina está dispuesta a abrirle las puertas de su casa para decirle, mirá, limpiame el patio, después de conocer que es una persona que ha estado privada de la libertad. Claro. Entonces, eso nos devuelve en un círculo de vicioso y redobla las limitaciones. Que termina redundándonos en este tipo de cosas. No sé cómo habrá sido el caso de los Forconi, cuáles son los motivos que los llevó a delinquir, la verdad que los desconozco, pero sí quiero por lo menos resaltar que como sociedad esto debería de dejarnos el aprendizaje de que en alguna medida tenemos que empezar a dar debates y preguntarnos quizás la causa
sea cercana a lo que yo digo, quizás la causa sea lejana o totalmente lejana a lo que yo expreso, pero empezar a hablar y decir qué pasó o qué falló y qué podemos hacer para evitarlo, porque no intuyo con muchísimo dolor que no va a ser el último hecho violento que va a existir en San Rafael. Ojalá la pena esta ejemplificativa que se ha puesto logre disuadir a pretéritos, diríamos, delincuentes, pero y ojalá me equivoque con la visión del desánimo, pero en algún momento puede ser otra persona, y cuando yo defiendo este tipo de miradas más plurales, más justas en alguna medida, o que pretenden ser más justas, las defiendo porque vivo acá, como ustedes, es decir, tengo familia, tengo mis hijos, tengo todos los seres queridos, e intento que de alguna u otra manera no estemos celebrando penas altas, sino que estemos celebrando que los índices de reincidencia están bajando, y eso requiere un esfuerzo de todos, como en alguna medida desde todo su dolor ha podido entender y ha manifestado Karina Toledo, que logró despojarse del sentimiento vindicativo y decir, bueno, sí, la verdad que si los jueces o los técnicos entienden que esto es posible, también es una apuesta, diríamos, a esa resociabilización, porque cuando nosotros le preguntamos y le explicamos que en algún momento, lógicamente, ellos iban a tomar retomar su libertad, cuando ella da el consentimiento está en alguna medida permitiendo que ellos ingresen a la sociedad, y que sean incluidos. Si tuvo claro ese gesto de ella, ¿qué podemos nosotros, que somos simples operadores circunstanciales, hacer, diríamos, que no sea un acto de imitación? Gonzalo, lamentablemente falta mucho por mejorar, pero bueno, desde cada uno tiene algo por hacer seguramente. Indudablemente, y lo mío no es más que simplemente un punto de vista igual de valorable que cualquier otro, pero con el ánimo de que intentemos aportar miradas diferentes donde podamos encontrarnos todos sin hechos de esta envergadura, ¿no? Muchas gracias, Gonzalo. Gracias a usted.